una función cualquiera. A ver, ¿se ve ahí lo que estoy escribiendo? Más a la derecha, profe. ¿Ahí? Espectacular. ¿Mm? Vamos a suponer que tenemos esta función así. X menos 2 por X más 1. ¿Mm? En este caso, fíjense que el coeficiente principal vale 1. A ver si logro abrir el GeoGebra. ¿Pueden ver el GeoGebra ahí? Sí, sí. Y yo voy a poner esa función y igual X menos 2, paréntesis de nuevo, X más 1. Bueno, me queda esta función. Queda claro que de esta función son las dos raíces, ¿verdad? 2 y menos 1 es raíz. Esta función que acabo de escribir yo, ¿cuál es el coeficiente principal? 1. 1. Bueno, yo podría escribir la misma función y cambiarle el coeficiente principal. Le podría poner 2, por ejemplo. Bueno, fíjense qué es lo que sucede. La nueva función, que es esta que está en celeste ahora, sigue teniendo las mismas dos raíces, pero el coeficiente principal me hace que se alargue un poco más. Sigue siendo positiva. Y si se fijan ustedes, la original está un poco más achatada, ¿sí? Más ancha, y esta es un poco más larga. Si le cambio, sigo manteniendo las mismas dos raíces, y le pongo acá, por ejemplo, 4, fíjense que me da una función cuadrática, ¿sí? Donde las mismas dos raíces siguen estando, pero me sigue dando más larga todavía. O sea que el coeficiente principal, no solo que, y ahora esperen, déjenme cambiarle el signo, yo cambiar, le voy a poner acá un menos, esperen que se me perdió el mouse, ahí. Un menos, bueno, un menos le dejo, fíjense, ahí. Fíjense que al cambiarle el coeficiente principal, siguen estando las mismas dos raíces, pero el coeficiente principal, lo que hace es cambiarme la Menos concavidad. 1. Fíjense que en los tres casos anteriores, claro, en los tres casos anteriores todos eran positivos, entonces las ramas se iban para arriba. El 4, la que tiene coeficiente principal 4, me da más finita, ¿sí? Y más alta, ¿sí? Esta un poco más finita, y es más. Fíjense que a esta, a ver si la puedo duplicar. Si le pongo, por ejemplo, para que vean ustedes como principal. Y el coeficiente es el número más grande, se va haciendo raíces, pero se hace más finita. Y si el coeficiente principal es negativo, las ramas se van para abajo. Y si el coeficiente principal está entre 0 y 1, se hace una fracción, se hace más ancha la parábola. Pasa por las mismas dos raíces. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? O sea que quien determina las raíces, en este caso, son estos dos valores, pero también depende del coeficiente principal. Conclusión. Hay infinitas funciones cuadráticas que tienen estas mismas dos raíces, en este caso 2 y menos 1. Pero hay una sola que pasa por estas dos raíces y algún otro punto del plano. Y en eso consisten los ejercicios que vamos a ver a continuación. ¿Puedo borrar esto? Sí, ¿no? Sí, profe. Borrar, no sé cómo hago para borrar todo. Bueno, no importa, lo voy a ir borrando de una. Borrar y borrar. Otra cosa que les quería decir, y igual vamos a suponer que tenemos esta función, f de x igual x menos
menos 2 al cuadrado más 3. Vamos a escribir eso. Y igual, paréntesis, x menos 2 al cuadrado. Ah, qué chango que soy. Ahí está. X menos 2 al cuadrado más 3. Bueno, fíjense ustedes, esta es una función cuadrática, está en forma canónica, y según los datos que sacamos de acá de la fórmula, las coordenadas del vértice son 2 para la x del vértice y 3 para las coordenadas de y. Y ven que el vértice está ahí. Tiene coordenadas 2 para x y 3 para y. Pero fíjense que esta tiene coeficiente principal 1. Y con esta, escrita de esta manera, pasa algo parecido. Si yo le empiezo a cambiar el coeficiente principal, le pongo, por ejemplo, menos 3, ¿sí? Fíjense que el vértice sigue siendo el mismo, 2 para x y 3 para y, pero el coeficiente principal le cambia la concavidad. Al ser negativo la hace más finita y la rama va para abajo. Y podría yo, para no aburrirlos demasiado, como me parece que ya los estoy aburriendo, podría yo ponerle un cuarto, por ejemplo, de coeficiente principal. Fíjense que es esa que está en celeste. Fíjense que el vértice sigue valiendo y la parábola se hace más ancha. O sea que cuando nos pidan encontrar la ecuación de una función cuadrática con los datos que nos dan, es importante determinar el coeficiente principal. Bueno, voy a volver a esto. Y entonces vamos a empezar a resolver estos ejercicios. Dice, bueno, ejercicio 2 estoy. A partir de los datos, determinar de la función cuadrática, ejercicio 2. Ítem Sí, pero 1. que. Ese, ahí está, esta oración. A partir de los datos, determinar la expresión de la función cuadrática, expresar de las tres formas y en caso de ser posible. Y graficar. Bueno. El ítem 1 nos dice que las coordenadas del vértice son menos 1, punto y coma 3, y que el coeficiente principal A vale 2. Muy bien. Con los datos que tenemos, recuerden que se puede escribir de cualquiera de estas tres maneras, en forma general, factorizada o canónica, con los datos que nos dan. Bueno, con los datos que tenemos, ¿de qué manera nos conviene escribirlo? Canónica. Bien. Forma canónica será f de x igual. Recuerda la forma canónica. Es el coeficiente principal, paréntesis, x menos la x del vértice al cuadrado más la y del vértice. ¿Está bien? Bien. ¿El coeficiente principal está como dato? Sí, es 2. Sí. 2. Muy bien. 2. Paréntesis. X menos la x del vértice. ¿Cuánto vale? Menos 1. Entonces será menos 1. Cierro paréntesis. Todo al cuadrado más la y del vértice, que en este caso vale 3. Bueno, hay que acomodar este menos con este menos. Entonces f de x igual 2 por x más 1 al cuadrado más 3. Bien, esta... X, disculpe, XB no... cambia de signo XB, ¿no? Acá está. ¿Está bien? Bueno, esta es la forma canónica. Bueno, si quieren ustedes, ya podemos ir graficándola para tener una idea más o menos qué pinta tiene. Borrar, borrar, borrar. Bueno, a ver, esto es y igual
Profe, el GeoGebra no aparece, aparece en la guía. ¿Cómo? Si es que estás usando el GeoGebra, no aparece, aparece la guía. ¿No les aparece el GeoGebra? Aparece la guía de Voy a abrir la práctica. ventanita. ¿Ahora? Sí, Sí. ahora sí. Parece. Entonces estamos I igual. Esto es 2 por, esto es X más 1, ¿es verdad? Sí, Más 1 al cuadrado. no, Esto bueno, es más 3. más 3. Más 3. Igual. Ping. Ahí. Bueno. Ahí está. Bueno, aparentemente este es el gráfico de la función, fíjense. Quieren puntos especiales. Fíjense, raíces no tiene. ¿Lo ven? Y está claro, porque no corta el eje X. Extremo. El extremo es el vértice, lo llamo acá. Fíjense qué coordenadas tiene. -1 para X y 3 para Y. ¿Está bien? Es lo que nos habían dicho. Interseca. ¿Dónde interseca al eje Y? Esta es la ordenada al origen. 0 para X y 5 para Y. Bueno, este es el gráfico de la función. Ahora, no sé si les queda claro, pero como en forma factorizada, bájalo el micrófono, por favor, chicos. En forma factorizada no se va a poder escribir porque no tiene raíces. ¿Les queda claro eso? No te escuché, profe. Bien, una vez más. Recuerden que se puede escribir de 3 maneras una función cuadrática: general, factorizada y canónica. Nosotros la escribimos en forma canónica. Hay que escribirla, en caso de ser posible, de las otras 2 maneras. En forma general, sí. Ahora vamos a ver, hay que desarrollar este cuadrado. Pero en forma factorizada, queda claro que no se va a poder escribir esta porque no tiene raíces. Sí, profe, por el gráfico Bueno, nos dimos cuenta que no, bueno, no tiene acá nos raíces. damos cuenta que no tenemos tiene raíces. Bueno, no se puede escribir en forma factorizada, pues f de x no tiene raíces reales. Bueno, esta es la justificación por qué no lo escribimos en forma factorizada. Bien, ahora hay que escribirlo en forma general. Y hay que partir de la ecuación que tenemos. Es 2 por x más 1, todo al cuadrado, más 3. Muy bien. ¿Empezamos? ¿no? Bien. Hay que desarrollar esto. Lo primero que hay que hacer es desarrollar este cuadrado. Esto es x más 1 al cuadrado. Esto será x más 1 por x más 1. Solo por ahora lo vamos a hacer así. Ahora lo siguiente que vamos a ver es la parte de álgebra. Así que vamos a ver lo que es el cuadrado y cubo de un binomio. Bueno, esto se hace propiedad distributiva. Acá estoy desarrollando esto solamente. Bien, esto es x más 1 al cuadrado es x más 1 por x más 1. X por x es x al cuadrado. X por 1 es x, 1 por x es x y 1 por 1 es 1. Esto nos queda x al cuadrado, x con x nos da 12x más 1. O sea que aquí nos queda, esto es 2 por, todo esto desarrollado nos dio x al cuadrado más 2x más 1 más 3. ¿Se entendió de este paso a este? Lo que hice fue desarrollar este cuadrado. Lo hice acá. Ahora hay que hacer Disculpa, lo Marcelo, siguiente. se ve muy muy pixelado. pixelado. Por lo menos yo no estaría pudiendo Sí, tener buena no definición. Bueno. A ver, si ahí se acomodó. Claro, me tengo que poner a la defensiva. Fíjense si ahí se acomodó. No. No, todavía no te llevaron la fibra óptica. ¿Cómo? ¿La fibra óptica no te pusieron todavía? Me lo prometieron para esta semana, pero ya les dije que... ¿No le dijo que teníamos clase hoy?
Le dije. No, de verdad, cuando dije, mire, por favor, lo más rápido, soy docente y no ven nada a mis alumnos. Dice, bueno, lo vamos a poner en lista de prioridad, pero bueno, es lo que hay. Bueno, a ver, fíjense si se acomodó ahí. Para mí No. el teléfono está No, muy la verdad que complicado. no. Igual. ¿Podrías dictarnos el cálculo auxiliar como para tomar nota? A ver, esperen. Aguanten un touch. A ver. ¿Se acomodó? No. Bueno, espérenme un segundito. Los números o letras grandes se ve, pero eso último que escribió en auxiliar no se llega a comprender casi nada. Ahí. Es x más 1 por x más 1. Claro. Y cuando lo haces la distributiva te queda Ahí va, ahí x va. al cuadrado más x más 1. Sí. Y Ahí después quedó, sumás, y después sumás las 2x. Por eso te queda x al cuadrado más 2x más 1. Así es. Silvia, ¿escuchaste? Sí, ahí estaba tomando nota. Entonces, ese x al cuadrado más x más Ahí x volví. más 1. Claro. Claro. Y Bueno. después sumás las 2x que te quedan en el medio. Y abajo de todo, ¿qué dice? No se acomodó la imagen, ¿verdad? 2x más No. 1. X al Bueno. cuadrado, ¿qué es Más lo que X al dice? 2x, cuadrado más 2x más 1. Todo eso entre es lo que te paréntesis. queda. Claro. Multiplicado por 2 más 3. Mm. Más 1. Bueno, a ver, Sí. el último, cuando desarrollamos x más 1 al cuadrado, eso termina dando x al cuadrado más 2x más 1. ¿Eso lo tienen anotado? Sí. Bueno, entonces, Sí. el paso que sigue en el que estábamos de acá hasta acá, no sé si pixelado logran verlo, donde está la lapicera, queda, hay que hacer ahora 2 paréntesis x al cuadrado más 2x más 1, cierro paréntesis, más 3. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, ahora Sí. hay que hacer propiedad distributiva, el 2 con todo ese paréntesis. Entonces, el paso que sigue será, se los digo y ahora los voy a ir dictando. Bueno, Será 2 por x al cuadrado más 2 por 2x más 2 por 1. Bueno, cuando hacemos eso nos queda, y lo voy dictando, 2x al cuadrado más 4x más 2. Esa es la distribución de 2 por paréntesis x al cuadrado más 2x más 1, cierro paréntesis. Bueno, ahora en este paso ya nos sacamos de encima el paréntesis. Nos quedó 2x al cuadrado más 4x más 2. Y a eso hay que sumarle el 3. Y ya casi lo tenemos. F de x entonces nos queda, y se los dicto, 2x al cuadrado más 4x, y a lo último nos queda para agrupar el 2 Más 5. más el 3, nos queda más 5. Y esa es la forma general. Repito, no sé si se acomodó la imagen. 2x al cuadrado más 4x más 5. Si se fijan, no sé si logran ver la computadora, ¿lo ven bien? sí, la compu se ve bien, ¿El profe. GeoGebra lo ven bien? Bueno, Sí, si sí. se fijan, ¿sí? La ordenada al origen, ahí nos da 5. Y fíjense que coinciden con este 5 de la forma general. Si uno se deja llevar por la forma canónica, por el 13 este que estaba acá, dice, bueno, cortan la ordenada al origen 3. No. La ordenada al origen nos lo da el término independiente cuando está escrito en forma general. Forma canónica, no. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bueno, insisto, no se puede escribir en forma factorizada porque No tiene raíces. no tiene raíces reales. Bueno, tratamos de Profe, hacer otro. ¿la forma general te da el mismo gráfico?
Sí, es que es una única, mirá. Claro, Mirá, por la duda, pregunto. Es lo vamos a mismo que de ponerle. varias formas. Y vamos a ponerle al GeoGebra esta misma función, pero escrita así en forma general. Y igual 2x al cuadrado, que sigue, más 4x Más 4x más 5. 4x más 5. Y le damos Enter. Y si te fijas, nos quedó justo arriba de la otra. ¿Mm? Es la misma función, Bueno. solo que logramos escribirla de las dos maneras que pudimos. ¿Está bien? Sí, sí. No es Era como difícil. cuando teníamos una misma recta escrita en forma segmentaria, implícita y explícita. Es la misma recta, pero escrita de maneras distintas. Bueno, acá tenemos la misma parábola, la misma función cuadrática, pero escrita de maneras distintas. ¿Quedó un poco más claro? Sí, bro. Sí, sí. Sí, sí. Ah, ya está. Bueno, tratamos de hacer alguno de esos. Bueno, dale. Bueno, A ver, Un año más. apura ahí. ¿cuál? Bueno, vos me hiciste. Bueno, ¡Oh! ¡Plup, plup! ¡Verdad, plup, plup! recuerden apagar los micrófonos, por favor. Bueno, el ejercicio 2 es básicamente lo mismo, solamente que nos dan como datos las raíces. ¿Está bien? Se repicó ahí. Claro, los vértices son los opuestos a las raíces. Bueno, a ver, chicos, los voy a mutear porque... Bueno, fíjense que en el ejercicio, en el ítem 2, nos dan como datos las raíces y el coeficiente principal. Con los datos que nos dan, la manera más fácil de empezar a armar la función cuadrática es de forma factorizada, porque es la que contiene las raíces. Entonces, no sé cómo estarían viendo. A ver esto si escribe. Entonces, este es ejercicio 2, ítem 2. Los datos que nos dan son las raíces. x1 igual menos 2 y x2 igual 1. Y el coeficiente principal vale 2. Bien, entonces con estos datos, con las raíces, conviene empezar a escribirla en forma factorizada. Entonces, es f de x igual, primero va el coeficiente principal, que en este caso vale 2. Yo les voy diciendo, abro paréntesis, ahora viene x menos la primera de las raíces, que es menos 2. Entonces me queda paréntesis, x menos 2, cierro paréntesis de nuevo, abro paréntesis de nuevo, y ahora va el factor con la otra raíz. X menos 1, que es la otra raíz. Acomodamos este menos con este menos, nos queda como expresión, ¿Sí o qué? claro, nos queda 2 por x más 2 por x menos, perdón, nos queda f de x igual 2 por x más 2 por x menos 1. Y esta es la forma factorizada. Bien, allá tenemos la forma factorizada. ¿Está bien? Sí, 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 sí. sí, sí. Muy bien. Bueno, hay que escribir ahora en forma canónica y en forma general. Bueno, ¿por cuál de las dos quieren empezar? Sí, la general. La General. general. Bueno, Sí, entonces, ya tenemos la forma factorizada. Bueno, para pasar la forma general hay que hacer propiedad distributiva. Todo con todo. Entonces, para hacerlo en forma general, no sé si se mejoró la imagen, avísenme. no, bro. No. Che, que joda, Bueno,
Entonces, yo lo que les recomiendo siempre, dejen el 2, que es el coeficiente principal, déjenlo para hacer propiedad distributiva al último. Y hagan propiedad distributiva entre los dos paréntesis que tienen. ¿Sí? O sea, hagan propiedad distributiva entre x más 2 y x menos 1. Entonces, ponemos paréntesis y empezamos a hacer propiedad distributiva. X por x nos da x al cuadrado. Después, x por menos 1 nos da menos x. Después tenemos 2 multiplicado por x que nos da más 2x. Y por último tenemos 2 por menos 1 que nos da menos 2. F de x, entonces todavía no distribuyo el 2, agrupo lo que tengo aquí. Esto me queda x al cuadrado, tengo menos x más 2x me da una x positiva. Más x menos 2. Bueno, y ahora sí, que tengo esta expresión irreducible acá, hago propiedad distributiva con el 2. F de x, entonces será 2 por x al cuadrado da 2x al cuadrado. 2 por x es 2x. Y por último tenemos 2 por menos 2 es menos 4. En Ahí está. principio, esta es la forma general. ¿Mm? Esa es la forma general. Bien, ¿y cuál nos queda? Canónica. Canónica. La canónica. Bien, ¿qué necesitamos para escribir en forma canónica? Los vértices. Las coordenadas del vértice. Bueno, a ver. ¿De dónde se les ocurre que se puede sacar las coordenadas del vértice? ¿Del coeficiente? ¿Del coeficiente principal? Principal, sí. No. No. Menos b al cuadrado dividido 2 por a. XB me dice. Sí, XB. Bueno, esa es una forma. Recuerda que se puede calcular. La coordenada del vértice es menos b sobre 2 por a. Y lo podemos sacar eso de acá, de la forma general. ¿Sí? Sí. Otra manera, recuerden, es, si tengo las dos raíces, es x1 más x2 sobre 2. Es igualmente válido hacerlo de una manera o de la otra. Sí. Bueno, ¿cuál les parece hacer? ¿Esta manera o esta de acá? El promedio. X1 más X2. ¿Por qué? Pues son todos múltiplos. Bueno, más allá de eso, que sean múltiplos o no. Son datos, es datos. O es dato. Claro, es dato. Si ustedes se equivocaron acá, supónganse que están haciendo un examen y se equivocaron de este paso a este. Con esto van a sacar las coordenadas del vértice de esta manera y van a arrastrar el error. En cambio, si lo hacen de esta manera, son los datos que nos dieron al principio. Entonces, por ahí convendría usar, siempre que puedan, ustedes usen los datos que le dieron al principio de todo, por si uno se equivoca y no arrastra el error. ¿Se entiende lo que digo? Igual si hacen las cuentas bien, da lo mismo. ¿Mm? Bueno, Sí. yo prefiero hacerlo de esta manera en este caso. La x del vértice entonces es x1. ¿Cuánto vale x1? Menos 2. Menos 2. Menos 2 más x2 vale 1. Todo esto dividido 2. Bueno, esto es menos 1 sobre 2. Esto es menos 1 medio. O sea que la x del vértice es menos 1 medio. Bien. Ya tenemos la x del vértice. ¿Qué nos falta ahora? La I del vértice. La y del vértice. Bueno, la y del vértice, ¿cómo podemos hacer para calcularla? Había otra fórmula. Claro, lo que se puede hacer si tenemos la x del vértice y cualquiera de estas, reemplazamos y sacamos la cuenta. Es más, la podemos hacer acá, en la factorizada, que es la primero que hicimos. Reemplazo x del vértice en f de x para calcular la y del vértice. Bueno, f en x del vértice es igual a f en menos 1 medio. Y esto es igual a, de acá, igual 2 por, perdón, menos 1 medio, menos 1
medio, esperen que acá dice chanchado. Esto es igual a 2, paréntesis, menos 1 medio más 2, cierro paréntesis, abro paréntesis de nuevo, menos 1 medio menos 1. Y hay que hacer esta cuenta. Esto será 2 por menos 1 medio más 2 es 3 medios, positivo, por, y esto es menos 3 medios. ¿Sí? Esto nos va a dar negativo. Y esto nos da menos 9 medios. 9, menos 9 medios, ¿no? Sí. A ver. Este 2 con este 2 se simplifica. Te Sí, queda menos 3 9 por medios. menos 3 medios. Menos 9 medios. O sea que la ida del vértice es menos 9 medios. Bien. Entonces, esta misma función escrita en forma canónica es f de x igual. Recuerden, primero va el coeficiente principal, que en nuestro caso siempre es 2. Paréntesis, x menos la x del vértice, que nos había dado negativo. X menos 1 medio al cuadrado, más la y del vértice, que nos da menos 9 medios. O sea que, operando aquí, nos queda 2 por x, este menos con este menos se hace más, 1 medio al cuadrado, y este más con este menos se nos hace menos, menos 9 medios. Bueno, esta es esta misma función cuadrática, pero escrita en forma canónica. Y ahora vamos a agarrar el GeoGebra y las vamos a graficar a las 3. Deberían coincidir. Si no nos coincide, metimos la pata en algún lado. Bueno, no sé si están viendo el GeoGebra o están copiando todavía. Cuéntenme. Estoy copiando, profe. Bueno, dale. También, profe. No. Bueno, avísenme cuando estén, ¿eh? ¿Estamos? Sí. Bueno, Sí, profe. grafiquemos entonces. La primera que obtuvimos fue en forma factorizada. 2, paréntesis, x más 2, x más 2, paréntesis, x menos 1. Menos 1. Menos 1. Bien, ahí está. Esta es. Bueno, ahora pongamos la ecuación de la general. Es y igual 2x al cuadrado Más 2x. más 2x menos 4 más 2x menos 4. Ahí va. Fíjese que estas dos coinciden. Y por último, la factorizada será y igual 2
Esto es, ¿qué es? X más un medio, ¿verdad? Sí, al cuadrado. X más un medio, todo al cuadrado, Menos 9 medios. menos 9 medios. Ahí va. Bueno, ahí están las tres, una encima de la otra. En realidad es la misma parábola, pero escrita de las tres maneras distintas. ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿qué hora es? Bueno, ahora cuando se corta los vuelvo a llamar para hacer un ejercicio más que les quiero mostrar y después ya cortamos, porque encima esto no anda bien. ¿Sí? Ahora cuando se corta los vuelvo a llamar. Bueno. Claro. Dale. Dale, profe.